Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Estela Vila Martínez, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Calpulalpan. El día de hoy realizaré un análisis del libro Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que nace en Aracata, Colombia, en 1927. Este libro es publicado en Buenos Aires en 1967, ganando un premio Nobel. Quiero enfatizar que este pequeño análisis va relacionado con la materia aproximación salud-enfermedad, en la cual nos entrelaza cómo el apego emocional va muy distante y muy entrelazado a la misma vez con la familia. En esta historia de los Buendía, la estirpe que estuvo condenada a vivir 100 años de soledad. Los Buendía pudieron descansar en paz cuando nació la primera criatura procreada por el amor verdadero, José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula. Son los procreadores de José Arcadio Buendía, el hijo mayor, y Aureliano Buendía, que más tarde sería coronel, y Amaranta el mejor. En estos tres nacerán 4 generaciones que de manera cíclica, como la historia, se irán relacionando y procreando entre ellos mismos, salvo algunas excepciones. Esta familia, acompañada por otros esposos, mujeres y niños, cruzan la sierra y en un lugar desierto, encallado en la Caribe, fundan el pueblo de Macondo, el pueblo testigo de la felicidad, de la tristeza, de la fortuna, de la desdicha, indignamente. Durante más de 100 años vivieron los Buendía. Guiado por el asombro y la imaginación, José Arcadio Buendía se trastorna con la magia y las inversiones de Melquiades, quien lleva a Macondo cada año con el circo. La obsesión de José Arcadio por las empresas más inimaginables y su cercana relación con el gitano Melquiades son las constantes que marcan y confirman su destino de él y la de toda su familia. Las relaciones de pasión, amor, odio son más fuertes y destructivas que se darán a transcurrir en 4 generaciones impregnadas por la superstición, el miedo, la religión, la soledad, la inocencia y la solidaridad. Los nombres se van perturbando de generación en generación como los lazos carnales entre los primos, las tías, los hermanos y las abuelas, etc. Por la vida que los Buendía conocemos, la historia de Macondo, del Caribe y de América. La devastación de la tierra con la fiebre de bananos, una guerra civil y la creación de los sindicatos. Los aurelianos son pensativos, mediadores y combativos, lo cual José Arcadio son parranderos, obsesivos y locos. Son todos, de estas historias, los personajes que constituyen la gran historia familiar y nacen y viven seres más extraños y mágicos. Esta historia marca el criollo cultivador del tabaco. José Arcadio Buendía estableció una sociedad con el bisabuelo de Úrsula. El negocio fue tan productivo que en poco tiempo hicieron una fortuna. Los lazos de unión entre José Arcadio y Úrsula se estrecharon desde entonces, en el pueblo de Riochaca. La madre de Úrsula se encargaba de atormentarlos y esconderlos también a la misma vez con los peligros, a lo que su descendencia se exponía con el parentesco familiar. Eran primos. ¿Qué había entre ellos? Un duelo de honor así calificado por el pueblo. José Arcadio Buendía mató a Prudencio Aguilar cuando una noche hacía bromas sobre el matrimonio todavía no consumado por el terror que Úrsula sobre sus futuros hijos. José Arcadio y Úrsula se sintieron culpables por el asesinato, culpa que sentían hasta mucho y se llevarían a la tumba. Después de largas noches, el insomnio a causa de el espíritu de Prudencio, los Buendías deciden abandonar el pueblo y fundar un nuevo, y este se llamaría Macondo. Ya instaladas en el pueblo que fundó José Arcadio con otros amigos, empezaron visitas del circo. A la casa de Buendía llegaban todas las mañanas Pilar Ternera, un jovial y risueña mujer que leía la baraja, ayudaba a Úrsula con las labores domésticas, con el pretexto de juego. Buendía, tiempo después, se enteró que Aureliano era muy
sobresaliente en lo que él hacía. El pilar, el pilar que dio esta familia es sobresaliente, ya que pese a todas las crueldades que se vivían y todo lo que el entorno les daba, ellos salían adelante. Posteriormente, al llegar a ese lugar, la casa fue remodelada y creció tanto como la familia. Rebeca y Amaranta se habían convertido en adolescentes. Obviamente eran primas, y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ellas. La abuela mandó llamar a un famoso cantante y bailarín de la cual se enamorarían las dos niñas. Amaranta cultivó rencor por Rebeca, que se llevaría hasta la tumba. Llegó al pueblo a la familia y los padres y las bellas hijas. Sabemos que esta historia Aureliano se aleja de Macondo, se convierte en un hombre mítico. En el pueblo se tienen noticias suyas por medio de los 17 hijos que tuvo durante la Revolución. Arcadio, Úrsula lo desprecia. José Arcadio, que sigue amarrado a Castaño, había perdido todo contacto con la realidad. Es importante tener la vulnerabilidad en ese momento. La guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte. La noche de su fusilamiento, José Arcadio Buendía, con rifle en mano, rescató a su hermano. El coronel y 6 hombres volvieron a la guerra. Dejaron a Macondo para seguir la revolución. Una buena tarde, ellos llegaron a casa de sus familias. Llegaban solos y a la misma vez acompañados por sus recuerdos. Llegaron desilusionados, porque la guerra estaba ahí, se mantenía en muy profundidad. Con el paso de los años, Úrsula estaba perdiendo la vista, pero seguía teniendo una energía que le permitía ocultar su vejez. La abuela se guiaba por los olores y por los sonidos, dedicada a su tiempo, a la educación de José Arcadio, el hijo de Fernanda que sería papá. Llegado el momento, los dos se fueron a continuar sus estudios en el extranjero, en su soledad. Amaranta había empezado a tejer su propia mortaja. Aureliano II seguía siendo más feliz en sus brazos de Petra y solo veía la casa cuando sus hijos regresaban de vacaciones. Fernanda, por su parte, les escribía largas cartas, mintiéndoles sobre la felicidad que reiniciaba la casa. Aureliano Buendía pasaba todo el día recluido en el laboratorio. Trabajaba la platería. El único día que se asomó en la calle fue para pasar el circo. Los nuevos visitantes estaban muy lejos de parecer Melquiades y a sus amigos. Las vacaciones coinciden con la muerte del coronel Aureliano Buendía. Aureliano II se distanció aún más de Fernanda por la forma en que se comportó. Años después descubrió de lo que su propia esposa había intentado ocultarle. Había tenido a un niño, de Mauricio, y llevaba 3 años escondido en el laboratorio de Melquiades. Aureliano II se encargó de su educación y lo llamó José Arcadio. Por su parte, José Arcadio II había abandonado a los gallos de pelea para trabajar en la compañía bananera, pero después de años de explotación se convirtió en el líder de trabajadores y formó un primer sindicato en Macondo. El sindicato peleaba con los gringos y formó el primer sindicato de segunda, así lo llamaban, porque no tenía una base fundamental para mantener aquel sindicato. Aureliano no abandonó por mucho tiempo a Cuarto Melquiades. Había empezado a introducir los paradigmas. Santa Sofía de Piedad se encargaba de llevarle café, un poco de comida y cortarle el pelo desde la muerte de Aureliano II. Fernanda se encargaba de mandar a todos los días el canasto de víveres y así, humillada, a quien la había maltratado. Para Santa Sofía el canasto era importante. Es importante enfatizar cómo en esta historia la supervivencia era importante, también las emociones entrelazadas. Es importante también mencionar cómo parte de la familia que por 4 generaciones habían tenido un patrón repetido, hubo alguien que pudo romper con este patrón. La opinión personal que tengo sobre este libro es que cómo las cosas se van dando.
cómo las historias, cómo las familias pueden darse cuenta cuando ya no pueden repetir este patrón. Me gustó bastante cómo Aureliano, en su lucha de sacar adelante a su familia, tuvo que salir de su país natal, de su ciudad natal, de sus costumbres, para así, de alguna forma, hacer otro constructo, otra realidad. Gracias. Espero que les haya gustado.